Muy bien. El tema de esta noche es un tema también que es bastante hermoso, bastante controversial y es una de las preguntas, inquietudes que muchos quienes están empezando y quienes ya han caminado un poco en este tema de volver a la senda antigua que dicen los profetas, raíces hebreas, el mesianismo, como le conozcan, es acerca de la oración. Si basta la oración, ¿qué pasó? Yo oré, solamente hice la oración que todos conocemos, entonces, ¿en qué condición quedo yo? Vamos a ver ahora el fundamento bíblico, a ver qué tan cierto o no es tan cierto esta de la oración de fe como tradicionalmente se la conoce, y cómo ayudar antes que nada el objetivo a quienes están dentro de sistemas que todavía no se han alineado a la verdad, a lo que dice la escritura, al 100% de la escritura. Muchos estamos en diversas etapas a resolver las inquietudes y ante todo que tengan el fundamento bíblico. Eso es lo realmente importante, que lleguemos al fundamento bíblico. Entonces ahí ya pues va a ser mucho más fácil que ellos puedan hacer la transición, porque el peso de la palabra es la que va a generar la transformación en el corazón de las personas. Y eso es determinante, clave en todo lo que nosotros enseñemos, que tenga el fundamento bíblico, que tenga una base sólida y ante todo que no se haga una enseñanza de un versículo. Porque ese es el problema, lo que ha originado confusiones, partir solamente con un versículo y, y el resto pues no es pura suposición e interpretación humana. Que hable las escrituras, eso es lo importante y eso es lo que debemos aprender y eso es lo que enseñaba Yeshua el Mesías. Y vamos a ver el tema de hoy, la oración de fe, y analizar especialmente el texto de Romanos 10, que nos habla de esto de la oración de fe. Y esto aquí ha llevado a que se crea que oro y yo ya estoy salvo totalmente, he nacido de nuevo y ya tengo los boletos para caminar ahí por las calles de oro y mar de cristal, ¿verdad? Y pensamos que no hay que hacer nada más, solamente la oración y ya. Tradicionalmente se ha enseñado así, pero vamos a ver qué tan cierto es esto, qué fundamento bíblico tiene realmente esto, y para que podamos nosotros tener la idea clara de qué es realmente lo que está pasando. Entonces vamos a empezar y vamos a ver el texto de Romanos de el capítulo 10 de los versículos 3 al 4, que es muy importante empezar a entender. Pues al ignorar la justicia de Elohim y procurar establecer su propia justicia, vemos aquí dos puntos: la justicia del Altísimo y la justicia de los hombres, ¿verdad? Esto como tema de introducción a todo lo que se viene, lo que está en el capítulo 10. Empezamos con la justicia del Altísimo y la justicia de los hombres. ¿Qué dijo el profeta Isaías respecto a la justicia humana? Que es como trapo de inmundicia, es decir, el equivalente para estos tiempos, una toalla sanitaria usada. Es algo inmundo, la justicia del hombre. Pero esa justicia que va en contra de la palabra del Abba, la que ayuda a reforzar, a poner por obra el mandato, a darle un sentido, a embellecer el mandato, pues en eso no hay problema, pero hay que poner las distancias, lo que es justicia del Abba y lo que es justicia del hombre. Al ignorar la justicia del Altísimo y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia del Altísimo, porque el cumplimiento de la Torah es el Mesías, para la justicia de todo aquel que en él cree.
Y aquí vamos a ver el primer punto. La mayoría de las traducciones occidentales le han traducido ahí porque el fin de la ley es el Mesías. Entonces dicen, la ley está finalizada con el Mesías, se acabó la ley, ya no tenemos que cumplir. Pero esa palabra no significa que se da por terminado algo, sino objetivo. El objetivo de la Torá es el Mesías, es anunciar al Mesías. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Eso por un lado. Entonces, en este texto vamos a empezar mirando. Establecer la propia justicia es la tradición de los hombres. Los takanot, los mandatos, los preceptos humanos, las tradiciones rabínicas, las tradiciones de los sacerdotes católicos, las normas de los pastores cristianos, etcétera, etcétera. Y también de los enseñadores roes, pastores, etcétera, etcétera, del movimiento mesiánico. Esa es su propia justicia, sus normas, su interpretación. Pero hay otra que es la justicia del Abacados, que es la Torá y Yeshua. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Y a más de la ley de Moisés y los profetas, se manifestó la justicia del cielo en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, dos puntos que empezamos para el estudio del libro de Romanos. Torá y tradición de hombres. Torá y normas versus normas humanas. Que dice, ignoraron la Torá del Abba, ignoraron a Yeshua y procuraron establecer su propia justicia, sus normas. Y no se sujetaron a la justicia del Altísimo, porque el objetivo, el cumplimiento de la ley de Moisés, los profetas, los escritos, es el Mesías para justicia de todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el apóstol Pablo aquí? Que por cumplir sus normas no recibieron la justicia del cielo. Porque en fin de cuentas, el objetivo de toda la Torá es el Mesías. Y los dos se complementan, Torá más Yeshua, se complementan y ahí viene la justicia del cielo, porque yo tengo la Torá y el espíritu de la Torá, tengo la Torá y la correcta aplicación de la Torá. Yeshua no desdice, no niega la Torá del Padre, sino que es el objetivo. La Torá es sombra, pero con Yeshua es la realidad, es el cabal cumplimiento. Por eso es el cumplimiento de la Torá, es el Mesías. Continuemos en el texto de Romanos. Y aquí tienen las dos traducciones. El fin de la ley es el Mesías y el otro, el propósito de la ley, el propósito de la Torá es Mashiach, que se lo ha traducido como Cristo, que quiere decir ungido. Pues el propósito, el objetivo, el fin de la Torá es anunciar al Mesías. ¿Qué es lo que pasó? Se desvió el significado, el verdadero sentido de la Torá al utilizar la Torá como medio de salvación, cuando la Torá no trae salvación en sí misma, ¿verdad? Me ayuda a mantenerme en un camino. ¿Cuál es el objetivo de la Torá? El objetivo de la Torá no es salvarnos. ¿Cuál es el objetivo de la Torá? Es que a través de las instrucciones del Padre, mandamientos, preceptos, estatutos, es confrontarnos y mostrarnos lo mal que está en nosotros y llevarnos al arrepentimiento, para que yo sienta la necesidad de cambiar, sienta la necesidad de redención, y así yo pueda apreciar de manera efectiva la obra del Mesías, la obra de Yeshua. Me convence de pecado. Por eso Pablo dice, cuando conocí la ley, entonces yo vi que era pecador, pobre de mí, porque la ley hace manifiesto el pecado. Por la ley yo sé que es pecado, el pecado es infracción de la ley, el pecado es infracción de la Torá. Entonces, la Torá, la ley por sí misma no trae salvación, sino es para mostrarle al hombre un camino.
el camino que debe seguir, confrontarlo para que él cambie, tenga arrepentimiento, teshuvá, que no es solamente sentir remordimiento, sentirse mal y ya, sino cambiar totalmente el sentido, el camino que se ha estado andando. Pero, ¿qué es lo que pasó en el siglo I? Que era un medio para salvación, y así vemos en Hechos 15, los versículos 1 y 2, que nos dicen que es necesario que se circunciden para salvación. Entonces tenían que cambiarse a un nombre hebreo para ser salvos. Entonces muchos de los grupos que están en proceso de retorno a raíces hebreas, muchos de ustedes han de mirar que se cambiaron a nombres hebreos, pero esa era una justicia de hombre del siglo I, que luego del proceso de conversión, de cumplir un montón de cercos impuestos por los hombres, más la Torá, por supuesto, más la inmersión, tenían que ponerse un nombre hebreo, tenían que circuncidarse y entrar al ritual de la purificación. Entonces enseñan norma humana como si fuese algo de lavacados. Y la pregunta es, ya que estamos tocando esto, ¿el hijo le dice al papá qué nombre quiere? Usted le dijo a su papá, yo quiero llamarme Juan, yo quiero llamarme Pedro, o su padre determinó el nombre. Entonces, sí, la escritura dice que nosotros tenemos un nombre que está en una piedrecita, pero ese nombre es dado por el Padre, no escogido por nosotros. Ese es el tema de fondo de lo que está hablando Pablo en Romanos. Descansar la salvación en normas de tradiciones humanas. Entonces, muchos dicen, si tú no tienes nombre hebreo, entonces tú no naciste de nuevo, tú no eres un israelita. Y no es así. Ese como un pequeño ejemplo de las cosas. Oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque había tradiciones humanas que decían que un demonio por aquí, otro demonio por allá, mano derecha, mano izquierda, etcétera, etcétera. Todo un ritual que hay para el lavado de las manos. Pero normas humanas. Entonces pensaban que haciendo esas cosas iban a ser salvos, pero no se preocupaban de cambiar el corazón, no se preocupaban de la condición moral. Venía del adulterio, venía de la injusticia, venía de la mentira, venía de la idolatría, se lavaba las manos y ya terminado el asunto era salvo, como hoy. Ese es el peligro, que cuando nosotros ponemos nuestra fe, descansamos en las normas, en las tradiciones humanas. Lo que dice la Escritura, en eso debemos caminar, en eso debemos andar. Se pone una base de salvación cuando no era como una base de salvación la Torá, y peor, las normas, las instrucciones humanas. Los siguientes versículos de Romanos 10, de los versículos, vamos a leerlo del 6 al 7, para continuar viendo el contexto de los versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la emuná, por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Yeshua. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Yeshua de entre los muertos. Aquí está citando Deuteronomio 30, del 11 al 14. ¿Verdad? Está citando Torá, el Shalíach Pablo. Y hay en Deuteronomio 30 que dice: porque este mandato que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. ¿Para qué nosotros escuchamos la Escritura? Para cumplirlo. Debemos dar el sentido activo porque muchas veces estamos solamente en sentido pasivo. Aprendemos mucho, pero no lo ponemos por obra. Es oír para cumplirlo. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo hasta el versículo 7
es que no pueden decir que la Torá del Padre es demasiado difícil, que está cerca, en la mente y en el corazón, a través del pacto renovado con Mashiach. Ya la Torá es puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. No está lejos, tan alto como los cielos, ni al otro lado del mar. Está cerca de nuestra boca, está cerca de nuestro corazón, para que la cumplamos. Y está haciendo referencia. Ustedes están descansando en su propia justicia y se están olvidando de la justicia del cielo, que no es difícil. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre en el siglo I era realmente lo que les dijo Yeshua: ustedes ponen cargas demasiado pesadas que ni ustedes ni sus padres pudieron cumplir. Y no se refería a la Torá, se refería a las tradiciones de los ancianos, que empezaron en Babilonia y luego del regreso del cautiverio babilónico. ¿Y por qué lo hicieron? En la gran asamblea constituida por Esdras, Nehemías, Ageo, Zorobabel, etcétera, etcétera, los profetas que estuvieron ahí en el proceso del retorno, era para impedir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con las 10 tribus del norte, que fueron dispersas en las naciones asimiladas y quedaron muy pocos. Los 70 años del reino de Sur, que estuvo cautivo en Babilonia, la ciudad de Jerusalén destruida, la nación destruida, el templo destruido. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a levantar normas que en un sentido, en un inicio, estaban muy bien direccionadas, porque era para proteger, era para establecer cercos para que no se rompa la escritura. Por ejemplo, para que no quebranten Shabbat, entonces ustedes no van a caminar una distancia mayor a lo que alcance el tiro de una piedra, la distancia que alcanza una piedra lanzada por la mano. No van a cargar monedas en los bolsillos, no van a encender, etcétera, etcétera, leña, y pusieron normas para ayudar a cumplir el mandato. Pero ¿qué es lo que pasó andando el tiempo? Cuando ya se afirmaron fariseos, saduceos, la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, y ya en la época de Yeshua, casi 400 años o un poco más, de que cada vez se incrementaban normas y tradiciones humanas, que eso ya se convirtió en una camisa de fuerza. Era más importante que cumplan el cerco, la norma humana, la tradición humana, que la Torá del Padre. Y muchas veces, como la casa de Shammai, que era una de las grandes escuelas de enseñanza que estaba en el siglo I, ellos decían que al extranjero no se le debe enseñar, que no se le puede enseñar la Torá del Padre. Entonces eran de una línea bastante dura. Entonces, ocupados por una potencia extranjera, que habían muchos extranjeros, entonces era muy difícil el cumplimiento de esas normas para los propios judíos y mucho más para los extranjeros, que tenían que cumplir cualquier cantidad de normas. Ya ustedes pueden ver las 39 tareas que no se pueden guardar en Shabbat. Toda esa cantidad de normas, le está diciendo el apóstol Pablo, la palabra del Abacados, la Torá, no es difícil, no está lejos, para que digan quién la traerá, quién me la hará conocer para ponerla por obra. Está cerca de vuestra mente y de vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pacto renovado, que dice: pondré mi Torá en su mente y en su corazón. Pero la Torá del Padre, por eso no es carga. Pablo aquí está haciendo una confrontación entre los mandatos del Padre, citando la Torá, lo que dice Moisés, versus las tradiciones de los ancianos, que él empezaron a llamar la Torá oral. Y ahí debemos distinguir dos puntos. En primera línea, hasta la época de Moisés en el monte Sinaí, las instrucciones dadas por el Padre eran en forma oral, directamente. A Adán, a Noah, a Moisés, les daba directamente. Luego les dio normas que habían desde el inicio, que se pueden mirar, lo tienen en nuestro canal de YouTube, la Escuela Estructura Legal de la Torá. Vemos como ya había Torá desde el inicio, desde los patriarcas, ¿verdad? Para que recuerden, Génesis 26:5, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis decretos.
Ya conocían, ya había desde el inicio una instrucción del abacados. Luego fue dada por escrito en el monte Sinaí y con otras normas por causa de la violación de Shabbat, etcétera, etcétera, se agregaron ciertas cosas. Pero al inicio fue en forma oral. No es lo mismo que la Torah oral que se conoce actualmente, lo que dio origen a la Mishnah de la época que muchos estudiosos, sabios judíos dicen que tanto le dio a Moisés la instrucción como la manera de ejecutarlo. Pero en la escritura no dice eso. En la escritura dice que Moshe escribió en el libro, porque hay un libro antes de las tablas, todas las palabras que el Padre le dijo. Y también en las tablas, en las primeras y en las segundas tablas, todas las palabras del Padre estaban escritas ahí, de manera que todo lo que habló en forma oral el Padre quedó registrada en las tablas y en el libro del pacto que iba junto al arca. No hay tal de Torah oral. La Torah oral empieza luego con las interpretaciones que son muy necesarias como hasta hoy en día. La aplicación en esta época muy diferente a la época bíblica de mandatos, de instrucciones, entonces va a variar un poco, pero no se pierde el sentido. Punto de confrontación, aquí el primer resumen a estos versículos para que podamos entender el resto. La ley del Padre, la ley de los hombres. La ley del Padre que no es difícil, que está cerca de la boca del corazón para cumplirla, y las leyes de los hombres que era difícil cumplir. Shammai determinó normas, y está escrito en la tradición judía, de que él puso esas normas para que ningún gentil se convierta, porque los llamaban perros, los llamaban inmundos. En el siglo I, en la época de Yeshua, los gentiles no eran humanos. Así había el concepto, y hasta ahora se mantiene cierto pensamiento así en ciertos círculos del judaísmo, no en todos, en ciertos círculos. Se mantiene todavía ese pensamiento y tanto es así que hay. Para nosotros es la Torá, y para los de segunda categoría, los hijos de Noé, los hijos de Noah, son 7 mandamientos. Todavía hay ese pensamiento, pero eso es norma de hombre, justicia de hombre. La una fácil, la otra muy difícil de cumplirla. Sigamos avanzando, enfatizando estos 2 puntos que nos van a servir de puntal para que entendamos el tema de la oración. Versículo 8, ¿más qué dice? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Está citando igual Deuteronomio 30, ¿verdad? Pero aquí notemos algo muy importante, que dice, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Eso es la Torá que se le dio a Moshe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El que no está de acuerdo no va a entrar al reino de los cielos. Y dice, miren, esta es la palabra. ¿Cuál palabra? La que recibió Moisés, ¿verdad? Cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, Deuteronomio 30. Dice, esta es la palabra de fe. ¿Cuál es la verdadera emuná? ¿Cuál es la verdadera fe? Eso ya estudiamos, ustedes ya conocen. Hebreos 4 es la Torá, lo que se recibió en el Sinaí. Ese es el Evangelio del Reino. Eso es lo que dice Pablo. Esta es la palabra de emuná, la Torá que se dio a Moisés. ¿Qué predicamos? Entonces aquí sacamos algo, una conclusión clave determinante que nos va a ayudar a enseñar y aprender nosotros. Esta es la palabra de emuná, la cual predicamos. Miren lo que dice Pablo. Yo predico Torá. Eso está cerca de la boca y del corazón para cumplirla. Es fácil de cumplirla. La tradición de los hombres, eso no les va a salvar. Eso es difícil de cumplir. Porque la norma del hombre esclaviza. La norma del Padre trae libertad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces acá ya vemos, y tenga en cuenta lo que dice acá. Predicamos. Porque esto nos va a ayudar a entender lo que dice. ¿Cómo podrán invocar de aquel que no han oído? ¿Y cómo predicarán y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Pero predicar qué cosa?
ora y serás salvo. Ya vamos a ver si es que es cierto. Y el otro, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y ahí viene otro punto. Tiene que ser enviado. La predicación del Evangelio del Reino no es con espontáneos. Son aquellos que tienen delegación, que son enviados por el Abacados, por autoridades terrenales. Ya vamos a llegar a ese punto, que yo sé que ustedes están ansiosos de que lleguemos a ese punto. Muy bien. Cerca está de ti la palabra. Y esa es la palabra que nosotros predicamos. La Torá de Moisés. Esa es la palabra de fe. Eso es lo que predicó Yeshua, los nazarenos, el apóstol Pablo, y el reto que nosotros debemos de empezar a predicar en este tiempo. Vayan y enseñen todo lo que yo les enseñé. Hagan discípulos míos en todas las naciones. ¿Pablo era discípulo del Mesías? Sí. ¿Él iba a contradecir a su maestro, al que le tumbó del caballo? No. Entonces él conocía la comisión de predicar lo que el Mesías predicó. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Quiénes predicamos? Los nazarenos. Porque Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. O en otras palabras, de los seguidores de Yeshua y que cumplían Torah. Esa es la característica de los nazarenos. Finales del siglo I, año 98 en adelante, 3 grupos que tuvieron una base común. El judaísmo, con todas las ramas que tienen. Tienen Torah, pero no tienen a Yeshua. Segundo grupo, nazarenos. Tienen a Yeshua y tienen Torah. Tercer grupo, cristianos, católicos y evangélicos hoy en día. Tienen a Yeshua, pero no tienen Torah. ¿Cuál es el camino que debemos seguir nosotros? La Torah y Yeshua. Las dos cosas que vino el Mashiach a establecer la nueva línea, el nuevo camino. No es difícil la Torah del Padre. La instrucción del hombre sí es difícil. Y esa es la palabra de fe que se predicaba los discípulos del Mesías. Segunda conclusión, la justicia del Padre es la Torah y Yeshua. Y se predica la palabra y a Mashiach, dando fe de que Yeshua es el ungido del Padre que está anunciado por la ley de Moisés y los profetas. Muy bien, y aquí vamos a esto. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Yahvé le levantó de los muertos, serás salvo. Estamos viendo el contexto, los versículos anteriores, que me está hablando de Torah, de predicación de la palabra, ¿verdad? Versus predicación de tradiciones de hombres. Y aquí él dice, va a dar un salto y va a profundizar un poco más del apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Yahvé le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, entonces hacer la declaración de fe. Y vamos a declararle a Jesús, vamos a declararle al Mesías como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y ya. Por causa de un versículo se estableció toda una doctrina en donde la oración de fe empezó a reemplazar a la predicación del Evangelio del Reino. Se sacó totalmente del contexto, porque aquí, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, no quiere decir, sí, Yeshua, tú eres mi Señor. ¿Qué significa esta palabra hebrea, Señor? Adón. Significa que es el dueño de todo lo mío. Significa en Judea, en el siglo I, que Yeshua era el hijo de David, el ungido que venía a tomar el reino, la silla que estaba vacante del trono de David. Eso significaba Señor en el siglo I. Y vamos a ver otras cosas también de la palabra Señor. Es la misma figura del señor feudal, dueño de las vidas, de los terrenos, etcétera, etcétera.
Entonces, no es solamente declarar tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, porque dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y si confiesas con tu boca que Él es el Señor, entonces, ¿qué significa confesar con la boca que Yeshua es el Hijo de David? Que es el ungido del Padre, que a través de la palabra yo conozca y declare que está testificado por el profeta Isaías, por Daniel, por Miqueas, por David, etcétera, etcétera, que Yeshua cumple los requisitos para ser el Señor de Israel. Así dice Miqueas. Y vamos a ver Miqueas 5:1 para que entendamos qué significa declarar que eres el Señor. No es decir mi Señor y ya no. Está hablando, por eso es importante el contexto que pusimos anteriormente de Torah versus enseñanza de hombre. Y la predicación que hacía Pablo. Entonces Pablo, así que si confesares, está diciendo, si tú también predicares, si tú también lo dijeres, pero creyendo en tu corazón, entonces ahí empieza el proceso de salvación. Pero no es que por la oración de fe ya es salva una persona. Antes de esta época, les pregunto yo, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá, en los profetas, en los escritos, ¿hay algún rastro que alguien oró para ser salvo? No hay. Lo que sí vemos es, Daniel, intercesión, perdónanos, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Vemos que hay confesión de pecados. Esdras, Nehemías, Jonás, ¿verdad? Que es muy diferente a decirle, Señor, ya ve, tú eres mi Señor. Entonces, no solamente sería la confesión, y no es solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí hay una cosa mucho más profunda que solamente soltar algunas cosas. Y vamos a ver más hacia adelante si es que realmente los discípulos del Mesías y el Mesías llevaron a hacerles la oración como ahora se acostumbra, ¿verdad? Es otro modelo, es otra cosa totalmente diferente lo que me muestran las Escrituras y lo que vamos a intentar demostrar a través de la palabra. Confiesas con tu boca, declaras con tu boca. Entonces lo que está diciendo ahí, Miqueas, vamos a ver si es que es cierto que ustedes realmente lo creen porque está en la Torá, no porque ustedes se lo imaginen, sino que realmente está escrito, está en la ley de Moisés, los profetas, los escritos, porque así lo dijo Yeshua, Lucas 24, ¿verdad? Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Entonces no es en cualquier cosa, es en algo específico que nosotros debemos asentar nuestra emuná y eso debemos apuntar. Mi predicación, mi enseñanza, especialmente los temas que tienen que ver con Yeshua, tienen que estar sustentados en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Así es que vamos por favor al libro de Miqueas y vamos a ver por favor en el capítulo 5 de los versículos 1 al 3. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, escuchen, Belén, donde nació Yeshua, Betlehem en hebreo, escuchen, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, es el que está profetizado acá, que iba a ocupar el trono de David, el Mashiach que traería redención, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, aquí ya está hablando de la segunda venida, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Ahí yo entiendo el concepto de Adón referente a Yeshua. Es decir, que tú eres el rey de Israel, que tú eres el hijo de David. Por eso a la mujer que pedía un milagro para su hija, la mujer sirofenicia, le dijo, grande es tu fe. Yeshua, hijo de David, le estaba reconociendo como Señor. No he hallado tanta fe en Israel a los que le reconocían como el Señor de Israel. Es decir, el Mashiach, el Cristo, el ungido de parte del Padre, porque los reyes eran ungidos para ocupar la función. Romanos 10 no es solamente decir, eres mi Señor y ya. Y muchos ni siquiera le declaran como Señor, sino le declaran como su Salvador. Declararle a Yeshua como mi Señor es, Él es mi Rey y yo me someto a su voluntad. Y cumplo sus órdenes como se cumplen las instrucciones de un rey. Quienes han podido vivir o conocen algo de la monarquía saben lo que representa la figura de un rey. No pueden contradecirle, tienen que inclinarse cuando va el rey, aceptar toda su enseñanza, su instrucción, seguir su forma de vida. Eso es declararle como mi Señor. Y creyeres en tu corazón que Yahvé le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Lo que habla también creer en el corazón, es decir, que no sea solamente un ejercicio emocional, que lo dice porque le presionaron, porque le estaba viendo, porque le llevó la enamorada, porque si no la esposa no le daba de comer, etcétera, etcétera, o el jefe le iba a votar, entonces sí, mi Señor, y ya. Muchos hicieron la oración como la inmersión en agua, solamente por salir del paso, por salir del apuro, sin la verdadera dimensión de lo que significa declarar a Yeshua como su Señor, es decir, acatar la Torah que Él trajo como enseñanza y vivir de acuerdo a la Torah como Él vivió. Eso es reconocer el señorío del Mashiach, del Hijo del Abacados en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que enseñar e instruir a las personas. Muchos invocan el nombre del Señor y siguen haciendo lo mismo. Los brujos, los hechiceros, santeros, masones, tienen Biblia. Y ellos conocen el tetragramatrón y pronuncian el nombre de Él. Pero no viven como Él vivió. Y el desafío para su pueblo es vivir como Él vivió. Por eso es Señor. Muy bien, continuemos. Entonces aquí ya tenemos otro punto de conclusión, aparte de Torah de hombre versus instrucciones de hombre, que no es difícil y que realmente representa Yeshua como el hijo de David. En otras palabras, ¿qué realmente significa Cristo? Que no es nombre, su nombre es Yeshua. Cristo, Mashiach, ungido, es un atributo de Él, no es el nombre. Que muchos dicen, si yo nombro Jesús, un poder, pero si digo Cristo, más poder. No es así. Es un atributo. Recién, en el año 325 de la era común, en el concilio de Nicea, ahí se unió las dos palabras, Jesucristo. Antes en ningún texto bíblico. Recordemos que el pacto renovado, escritos apostólicos o Nuevo Testamento, aparece recién en el siglo IV. Lo que tenemos nosotros, los códices más antiguos, griegos, son del siglo IV. No hay del siglo I, siglo II ni siglo III. Los destruyeron, están bien guardados en el Vaticano, algún rato saldrá a la luz, eso ténganlo por seguro. Pero es totalmente otra cuestión que nosotros debemos empezar a mirar y solamente en lo que dice la Escritura y entendiendo el contexto de lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo. Y esto lo miro únicamente cuando yo le comparo a través de lo que está en el Tanaj o Antiguo Testamento. Muy bien. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que no sea para salir del paso, sino que sea algo genuino que proviene del corazón. Que no sea solamente por salir del paso, porque me comprometo, etcétera, etcétera, y para que no me molesten. Esto de la confesión, si confiesas que es del Señor y que con la boca se confiesa para ser salvo, ha dado pie a la oración de fe. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real es esto? ¿Será cierto que hago una oración y ya soy salvo? Les pregunto a ustedes, a los que tienen 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ya sea en el cristianismo, principalmente en el cristianismo, a los que tienen 5, 3 años, 1 año dentro de raíces hebreas. ¿Cuánta gente que hizo oración ahora ya no está? Se salió. Regresó a hacer las prácticas anteriores. ¿Cuánta gente? Muchísima. Hay gente que hace la oración de fe y solo por emoción y ya nunca más vuelve a la congregación. Es una gran parte. Mire, siquiera es un 60% de gente que oró y se fue. Entonces, solamente mirando los resultados prácticos, la oración no le salvó a esas personas, porque se sacó del contexto. Entonces la gente piensa, muchos tienen la firme idea de que hicieron la oración y ya nunca más van a perder la salvación, que ya son salvos, que les son perdonados los pecados aún venideros, se atreven a decir algunos. Por eso hay... sin interrupciones, por favor, un momentito, interrupciones al final, para que no haya cortes en la grabación y pueda esto estar sin interrupciones. Al final hacemos una ronda. Miren, es muy importante que nosotros empecemos ya hasta este punto a mirar, en base a lo que dice el apóstol Pablo, y a mirar los resultados prácticos. Porque también tenemos que ir comparando con la vida práctica. Muchos que hicieron la oración, quizás volvieron a situaciones peor que antes. Entonces, hasta aquí, la oración no es tan cierto que salva a las personas. ¿Qué es lo que necesita la gente para ser salvo realmente? Nacer de nuevo y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que se requiere para tener una salvación. No es solamente haber orado y ya. Se desplazó el cambio de vida, el cambio de corazón de las personas por la oración y se le hizo un gran daño a los creyentes, en que no les interesaba cambiar de vida porque ya ellos estaban perdonados sus pecados, que estaban totalmente liberados. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a mirar, analizar y llevar a la gente con la que nos encontremos a meditar y analizar a alguien. La oración no salva a nadie, no hay evidencia bíblica de eso. En el Antiguo Testamento, en el Tanakh, no hay evidencia de eso. Vamos a ver ahora en el Pacto Renovado, a ver qué tan cierto es. Si es que esto fuera una instrucción, de seguro sus discípulos lo hubiesen practicado, ¿sí o no? Y Yeshua lo hubiese hecho, si es que hubiese sido la oración y ya. Cuando venían fariseos, saduceos, N personas, a hacerse la inmersión con Juan, el primo de Yeshua, con Juan el inmersor, ¿el qué les dijo? A ver, antes de que entren al agua vamos a orar, cierren sus ojos, levanten las manos y vamos a declarar que mi primo Yeshua es el Salvador. ¿Hizo alguna vez eso Juan el inmersor? No, él le dijo, hipócritas, no piensen que van a escapar de la ira venidera. Ustedes quieren inmersión. Primero, den frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambien de vida. No hubo oración. Le dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca oró Juan el inmersor. Ahí tenemos un punto, que no había, o al menos Juan, el primo del Mesías, y él era levita, hijo de sacerdote, ¿verdad?
Su padre Zacarías era sacerdote. Él nunca hizo oración de fe. Les dijo, vayan y cumplan Torah, cambien de forma de vida, pongan por obra el mandato, den frutos dignos de arrepentimiento. Si viniera Juan en esta época, seguro se da 3 trampolines y se regresa, viendo cómo se ha deformado el evangelio del reino. Porque ahora no le interesa el cambio de vida de la persona. Muchos no están interesados en cambiar el corazón de la persona. Muchos piensan que la oración va a cambiar la vida de la persona. Puede llevarle a un arrepentimiento temporal, emocional, pero no a un cambio radical. Que algunas personas sí, alguien oró por usted, fue conmovido, topado, sí ha sucedido, sucede eso. Pero yo estoy hablando de ese 60% que oró y se fue fuera. Que oró y hoy está en perdición. Que oró y vinieron 7 espíritus peores que el que tenía y ahora el estado de esa persona es peor. De ese porcentaje estoy hablando, que en algunos casos puede llegar a muchísimos más. Juan, nada de oración. De fe me refiero, porque eran gente que sí oraba, tenían comunión con el Padre. Yeshua, en todas sus enseñanzas vemos que nunca él oró, ¿verdad? Cuando sus discípulos le dijeron, mira, Rabí, los fariseos se molestaron por la palabra. Él dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Él no dijo, vamos a orar para que sean salvos, vamos a hacer esto. Él nunca, aquí en el Sermón del Monte, el que está citando Torah, habló sobre el adulterio, sobre matar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está citando textos de Levítico, textos de Deuteronomio, en todo eso. Él está citando Torah, no les hace orar, les lleva al arrepentimiento, a la confrontación del pecado, porque la Torah me demuestra cuán pecador soy. Y Yeshua nunca oró, y tomé esta porción de Mateo 5:1, todo lo que habla de que muestra la otra mejilla, ora por tu enemigo, oíste ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, etcétera, etcétera. Está citando Torah y les está confrontando a que vivan de acuerdo a lo que dice la Escritura, y él está dando la aplicación correcta de la Escritura. Pero él nunca aquí les dijo, oremos. Lo que sí dice, oren por sus enemigos. El Yeshua, el Mesías del Mashiach, nunca hizo oración de fe en ningún pasaje. Si usted mira, no les dijo, a ver, vamos a orar, no. Bueno, porque se trataba del mismo, ¿cómo orar por mí mismo? Perfecto, le acepto ese punto. Vamos a ver más evidencia entonces. Esteban en Hechos 7. Voy a leerles unas partecitas nada más porque todo el capítulo me habla de eso. ¿Qué empieza Esteban? Haciendo un resumen rápido. Les empieza hablando, voy a leer los primeros textos y unos intermedios. Cuando es confrontado. Varones, hermanos y padres, Hechos 7:2. El Elohim de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces muestra la salida, luego de su hijo Isaac, luego la entrada en Egipto, ¿verdad? Luego la salida de Egipto. En el versículo 22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La ciencia no es mala cuando está alineada y va acompañada del temor del Padre. Sabiduría de los egipcios. ¿Cuál era la sabiduría de los egipcios? Liderazgo, capacidad militar, administración. Esa sabiduría egipcia también aprendió él. Tome lo bueno, deseche lo malo. A veces nosotros nos creemos que tenemos alas más grandes que los ángeles y no nos queremos ni saber nada de
de los que no conocen. No, 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 no. Tome lo bueno, lo que no vaya en contra de la palabra del Padre. Este texto dice que Moisés conocía sabiduría egipcia y era poderoso en palabras y en obras. Entonces, cuando él dijo, Señor, yo soy tartoso, no es que no podía pronunciar, se refiere a otra cosa. No se creía digno de tomar el nombre Kadosh. Por eso, desde aquí dice que era poderoso en palabra y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y sigue narrando, y luego va llegando al versículo 51, dice, duros de servir, menciona todo lo de Salomón, la división del reino, etcétera, etcétera. Hace un recuento de la Torá, ¿verdad? Lo mismo que Nehemías, Esdras, lo mismo que Daniel. Y ya vamos a ver lo mismo que Pedro. Se convirtieron 3000, no por la oración de fe, sino porque les mencionó Torá. Ya vamos a ver los versículos. Duros de servir, versículo 51, e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué es incircuncisión de corazón, incircuncisión de oídos? No escuchar la palabra del Padre, no poner por obra la palabra del Padre, no entender la palabra del Padre. Vosotros resistís siempre al Ruach del Padre, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Les confrontó, les mandó toda la historia, toda la Torá, para que verifiquen que aquel que habían entregado a Roma, ese era el que estaba anunciado ahí. Entregaron al justo. Vosotros que recibisteis, versículo 53, la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis, y según ellos eran justos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren, él está anunciando, está mostrando Torá. La única oración que hizo Esteban, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta esto. Y murió apedreado. Vemos ahí un ejemplo para poner una antesala y para que veamos un ejemplo de cómo es predicar el Evangelio según la Torá. Y no al que primero viene, lea Juan 1. Y no conoce los principios, se hace 8, no entiende nada ni para atrás ni para adelante. Hechos 10, vamos a ver a Pedro, que tenía por inmundos como perros de los gentiles. Norma, tradición, justicia de hombre decía que no puede entrar en casa de un gentil porque se contamina. Así le reclaman en Hechos 11, ¿no? Oye, tú te has contaminado entrando en casa de gentiles. No podían hacer negocios, no podían comer con ellos. Entonces, miren lo que hace Pedro en Hechos 10. Luego de la visión, 3 veces cae el manto con animales inmundos, 3 gentiles, 3 inmundos le visitan y él entiende que nadie puede llamar inmundo a lo que el Padre ha santificado. Entendió a través de la visión del manto que cayó que no se puede llamar a los gentiles inmundos o perros. Muy bien, entonces, ya estando en la casa de Cornelio, el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, esta es la palabra que os anunciamos, esta es la palabra que predicamos, no está lejos de tu boca ni de tu corazón, está cerca de ti. En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, versículo 35, Hechos 10, 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Temer es obediencia. Hacer justicia también es obediencia, de los que son obedientes. 36. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Señor de todos. Miren, el gobernante, el Señor de todos. Si confiesas con tu boca que Él es tu Rey. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después de la inmersión que predicó Juan.
Como Elohim ungió con el Ruach y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está diciendo, él es el cumplimiento de la profecía de Isaías, de Daniel, de Génesis 3, cuando mató el cordero para cubrir con vestidos, con pieles de animales a Adán y a su mujer. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Rúa cayó sobre todos los fieles que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Rúa del don del Padre, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach del Padre, también como nosotros? 48. Y mandó sumergirles en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Primer punto, no hay inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, discípulo de Yeshua, inmersión en el nombre del Hijo. Ahí tienen una evidencia. Segundo, oró para que se conviertan estos gentiles. No tuvo que hacer nada. Demostró que Yeshua era el ungido del Padre y les hizo un recuento de la obra de Yeshua y que era el anunciado por los profetas. Y del cielo vino respuesta, tocó el corazón y se convirtió toda la casa y todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio. No hay oración de fe. Vamos a Hechos 2. Estaban reunidos, ¿verdad? Y vino el Ruach sobre los nazarenos, no sobre todos. Eso nosotros también debemos corregir. Porque pensamos que sobre todos los que estaban en Jerusalén cayó el Ruach. No, solamente cayeron sobre los nazarenos, los discípulos de Yeshua. Los otros pensaban que estaban borrachos. Y eran miles que estaban ahí en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, concentrados anualmente en Jerusalén. Y vamos al libro de los Hechos 2 para ver también ahí algo muy importante. Cuando Pedro empezaba, ya les explicó de Joel que no estaban ebrios, sino era el cumplimiento de lo establecido por el Padre, ¿verdad? Cita Joel, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya estudiaremos Joel 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No le dice que los judíos fueron los asesinos. Le mataron por manos de inicuos, los romanos. Al cual Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Señor, ahí está la figura del Señor. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con juramento que Elohim le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al ungido para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y ungido, Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, vamos a hacer la oración de fe. Vamos a confesar que Él es mi Señor. ¿Así dice el texto? No dice el texto. ¿Qué dice el texto? Arrepentíos, teshuvah, den frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambien de vida. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de pecados y recibiréis el don del Ruach, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Torá, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000. ¿No les hizo orar? ¿No hubo oración de fe? Les demostró a través de la palabra quién era el Mesías, y eso provocó arrepentimiento. Se compungieron, se pusieron tristes, dijeron, ¿qué haremos ahora? Cambien de vida. Lo mismo que Juan el Inmersor. Víboras, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ustedes pueden meterse en el agua, ustedes pueden declarar que la cantidad de veces que Yeshua es su Señor, pero si no viven, no pasará absolutamente nada. Si no cambian de vida, no pasará absolutamente nada. No hay oración de fe. Les decía, cambien de vida, teshuvah. Dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno. Eso es realmente lo que se debe enseñar a las personas, y eso es lo que nos falta, y debemos nosotros trabajar y enfatizar en cambio de vida de la persona. Hace énfasis. ¿Quién es Yeshua? Señor. Si confesases que es el Señor, sí, tú eres aquel que está prometido en las Escrituras. Por tanto, mi vida se somete a tu voluntad, a tu instrucción y a tu enseñanza, y caminaré como tú anduviste. Es pacto, compromiso de uno, no es una oración suelta. No estaba Pedro diciendo, a ver, está listo el Facebook, el WhatsApp, las redes sociales. Muy bien, me hacen una panorámica de todos y vamos a hacer la oración de fe. Cuán errados hemos estado. A veces les predicamos el Evangelio a una persona, nos emocionamos y nunca más volvemos a saber de esa vida, de esa persona. Eso es un acto irresponsable, porque ahí está plantada una semilla. Porque si yo no doy seguimiento, le limpio, vienen otros 7 peores y el postrer estado de esa persona es peor. Él no nos mandó a evangelizar, nos mandó a discipular. Es muy clarísima la palabra en Mateo 28. Se ha confundido. Debemos de entrar en estos procesos de discipulado, que es lo que carecen los creyentes. Por eso hay desconocimiento de la palabra. Por eso muchas personas no cambian de vida y están esperando una respuesta. Saben que hay algo más, pero no se les dice. Y luego yo voy a entender por qué. Él les dice, pero ¿cómo podrán invocar de aquel que no saben? ¿Cómo podrán cambiar si no le conocen? Si tienen una idea muy vaga.
nosotros solamente leyendo Juan 1:1, ya debimos habernos dado cuenta que todo eso estaba mal. Porque ahí dice en el principio Bereshit, ahí le manda Génesis 1:1. Vaya y aprenda desde Génesis. Debemos cambiar la mentalidad de ser discípulos del Mesías y reconocer como mi Señor. Y nosotros, como portadores de la palabra, como gente que llevamos mensaje del Padre, a que cambien la vida de las personas y no a engañarles con una oración. Que si él tiene que confesar pecados, es cierto. Que tiene que arrepentirse, es cierto. Pero ante todo debe cambiar de vida. De nada servirá que ore si no cambia de vida. Es cuando el esposo o la esposa hace ciertas cosas y el cónyuge ya está ahí medio cansado, le dice, esta vez sí voy a hacer. Esta vez sí, esta vez sí. A la final pasa el tiempo y cuando ya ve esas palabras, ¿qué es lo que hace el otro cónyuge? Ya no le presta atención. ¿Verdad? Ya sabe que no lo va a hacer. Así también pasa en la vida de los creyentes que no cambian su vida. Hasta aquí vemos que no habían oraciones. Hechos 17:30. Vamos a ver otro ejemplo, esto del apóstol Pablo, para seguir avanzando. Y el Shaliach Pablo está en Atenas. Y voy a leerle desde el versículo 29 al 34. Hechos 17 del 29 al 34. Siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estaba predicando ahí en la sinagoga, en Atenas, perdón, en el Areópago, en este texto. Luego va a la sinagoga y les dice, Él quiere que en toda parte los hombres se arrepientan. No les llamó a que hagan la oración de fe. Les dice que se arrepientan, Teshuvah. Eso hacía Yeshua, eso hizo Juan, eso hizo el apóstol Pedro, Esteban le llevó a eso a pesar de que estaba ya en una situación en que su vida iba a ser cortada. Lo hace también Pablo. Él dice que estaba dando testimonio de que Yeshua era aquel que estaba prometido en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Yo he cumplido todo, sí soy cabecilla de la secta de los nazarenos, pero nosotros hemos cumplido todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas. Llama a todos los hombres que se arrepientan, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No les recibieron la palabra del apóstol. Y así hay muchísimos ejemplos en las Escrituras. No hay ninguno de los discípulos del Mesías, ni el apóstol Pablo, de que hagan la oración de fe para ser salvos. La oración no salva. Enséñale Torah. Demuestre que Yeshua es aquel que puede rescatar, liberar, porque está profetizado. Y ante todo cambia de vida. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la oración? Pastor, quiero que ore por mis finanzas, que estoy mal. ¿Cómo va la parte financiera? ¿Cómo va el pago de sus deudas? Ahí hay unas personas que hace 10 años no les pago nada porque prefiero comerme esa platita, entonces no les pago. Pero ore por mí para que mis finanzas crezcan. ¿Usted cree que el Padre va a escuchar esa oración? ¿Cuál es la respuesta que se debe dar ahí? Vaya, pague y después me cuenta cómo le va. ¿Verdad? Cumpla sus obligaciones, cumpla sus deudas y después me avisa cómo le van sus finanzas. La gente se ha acostumbrado a que solamente le ore. Entonces están, óreme por esto, pero no quieren cambiar de vida. Pastor, ore por mí, me quieren botar del trabajo. Ore por mí, están 5 o 6 días llamando. Está llegando puntual, no es que el tráfico y todos los días llego 1 hora atrasado, pero es solamente 1 horita.
¿Cómo quiere conservar el puesto de trabajo si no cumple las normas de puntualidad, si no hace bien las cosas? Entonces la gente quiere y se ha acostumbrado por tema de sacarle ese texto que con la oración ya creen que lo solucionan todo. Y no es así. La oración me sirve para comunicarme con el Padre, para exaltarle o para pedirle que me transforme, cambie, saque cosas de mí. Pero la oración no viene a solucionarme problemas. Sí es cierto, va alguien, se puede morir, algo de eso, puede orar alguien que tenga autoridad y va a haber resultados, cambian. Pero eso no debe ser la costumbre. La gente no debe acostumbrarse a que oren para resolver las situaciones, sino la gente debe acostumbrarse a que debe cambiar su forma de vida, alinear sus acciones en base a la palabra del Padre, y ahí entonces se verán resultados. Que va a haber oposición, va a haber ciertas cosas de donde es necesario intercesión, eso es cierto, pero no que reemplace el cambio de vida. El problema de este texto: si confiesas con tu boca que Él es el Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sacado de contexto, piensa que con la oración ya es solucionado. Ya se ha solucionado el problema y es salvo y todo. Y entonces así están en desfile de ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Se ha hecho un amuleto de la oración. Sí, es importante orar en determinados casos, pero nosotros debemos tener la sabiduría para que ante todo la persona cambie su forma de vida. Ahí usted le dará la solución integral, le dará la solución definitiva. La oración debe alinearse al propósito por la cual el Padre estableció ese método de intervención en el mundo natural e irrupción en el mundo espiritual. Tenemos 3 escuelas de intercesión a los que estén interesados. Porque no todo es oración. Santiago dice que Elías oró y no hubo lluvia. Volvió a orar y empezó a manifestarse lluvia, ¿verdad? Pero el texto de Reyes dice que él no oró, él profetizó. Vive Yahvé que por mi palabra no habrá lluvia durante 3 años. Una cosa es muy diferente a la otra. La oración ha sido muy mal enseñada, muy mal manejada. Y debemos alinearnos. Y especialmente en este punto de que la persona no nace de nuevo porque alguien ora por esa persona. Sí, la oración que puedo hacer yo le puede tocar sus fibras, pero hay que enseñarle cómo debe cambiar. Y ahí viene el contexto de los siguientes textos. ¿Qué significa confesar? Puedes estar de acuerdo con alguien. Estamos de acuerdo que el Elohim Todopoderoso es el que gobierna, que Él le levantó de los muertos y que su hijo Yeshua es el que viene a ser Señor sobre Israel, conforme está profetizado por Miqueas, está profetizado por Daniel, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo el cielo. Esa es la confesión que debo hacer. Continuemos. ¿Qué implica reconocerle que es mi Señor? Techubá de todos los pecados. Confiar plenamente que Él es el canal de salvación, el único canal de salvación que envió el Padre. Someterme totalmente a su dirección. Toda mi vida, todas mis áreas sometidas a la instrucción que Él trajo. 3 puntos que significan, que se notan, cosas visibles de que realmente declararle como mi Señor. No es solamente hablar, sino es cambiar mi forma de vida. Teshuvá, arrepentimiento de todos los pecados, es decir, dejar de hacer lo malo, hacer restitución, que Él es el medio de salvación, y sometimiento total a su autoridad. No son muchas cosas, 3 cositas apenas. Y ahí Él será mi Señor. La pregunta ¿es el Señor de su vida hoy por hoy? ¿Pone a consideración de Él todas las acciones que hace?
Pastor, no sé qué pasa, leo 3 veces al día. El Señor es mi pastor y Él no me faltará. Y no pasa nada. La pregunta ¿es su Señor Él? A ver, vamos a analizar. ¿Cumple esto? No, entonces no es su Señor. No se va a cumplir lo que está en Salmos 23. Porque no tiene el gobierno sobre su vida total, porque no tiene la emuná suficiente y porque no ha cambiado su forma de vida. Por eso no cambia la vida de las personas. No es porque se aprenda versículos, no es porque aprenda hebreo, no es porque esté en raíces hebreas, no es porque asista a una congregación, es porque pone por obra el mandato y es porque cambia de vida. La oración no le va a salvar, porque hay un medio de salvación que es Yeshua, que nos lleva a cambio, solamente de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué esto? Porque así dice la Escritura, que todo aquel que confía en Él no será jamás avergonzado. Eso dice Isaías 28 e Isaías 49, 23. Isaías 28, 16, Isaías 49, 23. Miren cuántas partes de la Torá, de los profetas, de los escritos, está citando el apóstol Pablo ahí. Es bastante, entonces no son cosas aisladas, él no estaba inventándose nada nuevo. Él está citando Tanaj, está citando Antiguo Testamento. La palabra de fe que predicamos, Torá, Tanaj, eso es lo que va a cambiar a las personas. Escucha eso, entonces ahí va a reconocer que Yeshua es el enviado del Padre, que Él nos vino a dar ejemplo de que sí podemos cumplir en carne las instrucciones del Padre, romper mitos de que no se puede obedecer las Escrituras, porque esa es una mentira que debe romperse. Y Yeshua sí nos dio la capacidad y para eso vino el Espíritu del Padre, para que podamos cumplir las Escrituras. El pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. El hombre dice, es imposible cumplir. Pero el Padre dice, cumple estas leyes y vivirás por ellas. Y hoy pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú. ¿A quién decidimos creer? Si Él me liberó, me dio capacidad para tomar autoridad, para expulsar demonios, pisar serpientes, limpiar leprosos, resucitar muertos. Nosotros debemos creerlo. Pero eso únicamente se cumple cuando Él es mi Señor, no por oración. Romanos 10:13. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está citando aquí Joel, ¿verdad? Romanos 10:13. Vamos a ver el tema que es invocar el nombre del Señor, para que entendamos a qué se refiere, porque no es solamente nombrarlo. Se ha creído que es solamente nombrarlo y ya. En Éxodo 20, versículo 7, donde está, no tomarás el nombre del Señor en vano. La palabra tomar es nasá, que se traduce como acarrear, elevar, aceptar, admitir, cargar, enaltecer, entonar, gritar, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente tomar algo, tomar el nombre, sino declarar, proclamar, exaltar el nombre del Padre. Tomar. Y vamos a ver la palabra en vano. En hebreo, la palabra hebrea shav es calamidad, inutilidad, idolatría, destrucción, hipocresía, mentira, vanidad, etcétera, etcétera. Aquí tomar el nombre del Señor en vano, en Éxodo 20, no dice pronunciar. Y de aquí sale una instrucción rabínica que en el siglo I era penada con muerte aquel que pronuncie el nombre del Padre. Se malinterpretó esto. Aquí se refiere en no tomar el nombre del Señor en vano, en no proclamar para cosas negativas, en no tomar el nombre del Padre para decir mentiras, para destruir, para agredir a las personas, para traer destrucción. Y también tiene que ver con juramento, porque hay una instrucción en Deuteronomio que todo debe jurarse en el nombre del Señor. Se desvió esto. ¿Por qué esto? Para que recordemos
lo que dice acá, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero si es que yo tomo el nombre para desear mal, Señor, que en tu nombre caiga fuego del cielo y les consuma a mis enemigos. Orar para desearle mal a una persona tomando el nombre del Señor. Las oraciones de hechiceras, ¿verdad? Para desear mal a alguien. Eso es tomar en vano el nombre del Señor. Para en vez de que traer vida, traer muerte, traer destrucción, traer mentira. Sí te juro por Dios que voy a hacer esto. Y no lo hizo. Tomó el nombre del Señor en vano. Entonces muchos invocan el nombre del Señor. Sí, ayúdame, bendíceme. Recibieron el favor, el milagro y después se olvidaron. Y de esos casos hay muchos en la tierra. Tomaron el nombre del Señor en vano, porque después volvieron a los mismos hábitos, a las mismas cosas de siempre. Cuando estaban como gato panza arriba, y sí invocaban el nombre del Señor, recibieron la ayuda del cielo, volvieron a los hábitos pecaminosos, tomaron el nombre del Señor en vano. Y muchos hicieron promesas y no las cumplen. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es decir, aquel que le nombra, pero para cambiar de vida y para cumplir lo que dice la Escritura respecto a lo que tiene que hacer la persona. No es solamente invocar por invocar, es alinearse, es estar de acuerdo con Él en lo que Él quiere que se haga. Y sigamos un punto más en esto de la invocación, que debemos nosotros ser sabios y prudentes, que tiene que ver con la oración, ¿verdad? Que le invocamos al Padre, pecado contra el cielo, contra ti, por favor, que a través de tu Hijo me llegue la salvación, etcétera, etcétera. Estamos invocando el nombre del Padre en la oración. Pero si quebrantamos la Escritura, si violamos Shabbat, si violamos las leyes alimenticias, si no cumplimos todas las normas que tenemos que cumplir en la Escritura, estos mandamientos sí, estos no me convienen, no creo que sea así. Está tomando el nombre del Señor en vano, porque el nombre del Señor se toma completo. 4:26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Pero la pregunta es, ¿Adán no conocía el nombre del Padre? ¿Seth no conocía el nombre del Padre? Vamos a ver ahí qué tan cierto es. Por temas gramaticales en ese texto, hay posibles traducciones para esta frase de que en esa hora se empezó a invocar el nombre Yahvé. La primera es se empezó a invocar, pero otra, de acuerdo a las formas gramaticales que están ahí, se traduce también, y eso está, ya voy a leerles algunos textos que tengo aquí, se puede traducir como se profanaron para invocar el nombre del Padre. Y aquí yo tengo en el Humash, y nos dice este texto de Bereshit 4:26, nos dice, escuchen esto, y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enosh. Entonces se comenzó a profanar la invocación del nombre de Yahvé. Bueno, aquí dice Hashem, porque no pronuncian el tetragramatrón. Miren, se comenzó a profanar la invocación del nombre del Padre. Y en la Torá hebraica, Jerusalén, también, ahí me dice, aquí está más completo esto, nos dice, a Shet también le nació un hijo y le llamó de nombre Enosh. Entonces se comenzó a llamar con el nombre de Yahvé, pero los hombres lo hicieron profano. Es decir, se comenzó a llamar a personas e ídolos hechos por los hombres con nombres divinos, convirtiéndolos en dioses. Empezaron a llamar Dios a aquello que no era Dios. Y empezaron en condiciones de inmoralidad, de idolatría, a pronunciar el nombre del Padre profanándolo así. Porque ese nombre es Kadosh y apartado. Cuando yo quiera pronunciar el nombre Kadosh, debo asegurarme que mis labios sean Kadosh.
Eso lo dijo un pastor que lo escuché, a mí me impresionó, eso lo escuché hace muchísimos años. Miren, estaban en situación profana, en situación inmunda, invocando el nombre. Y otros estaban en situación de idolatría y poniendo los nombres del Abacadosh a otras deidades, convirtiéndoles en Elohim. Y voy a leerles otra versión del Tanaj, el texto este del versículo 26. A Set también le fue dado a luz un hijo y llamó su nombre Nosh. Entonces se comenzó a llamar a ídolos con el nombre del Eterno. Miren, entonces, esto de invocar el nombre para la oración de fe es cosa seria. El texto en hebreo, por la forma gramatical, se lee de esta manera. Hashem también engendró un hijo y llamó su nombre Nosh. En Esora empezó a profanarse para invocar el nombre de Yahvé. O se empezó a profanar la invocación del nombre de Yahvé. ¿Qué tiene que ver esto con Romanos 10? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si tiene ídolos en su corazón, si está en situación de inmoralidad, si no cambió su vida, está profanando el nombre del Padre. Entonces, antes de que invoque, por eso dice la Escritura que el Altísimo apartado, que para la oración de los impíos es abominable para él. Y dice también al impío, ¿por qué tú tienes que tomar mi palabra en tu boca y mi pacto en tus labios? Entonces no me he arrepentido, no he hecho restitución e invoco el nombre del Señor, la oración de fe y ya pienso que soy salvo. No es así, porque quizás eso en gran parte de los casos no fue aceptable delante del Padre. Y por eso volvieron al mundo. Porque eso no pasó el techo. Porque no es cuestión de oración. Y ese es el punto que queremos enfatizar en esta enseñanza. Es el cambio de vida. Para que usted no profane el nombre por condición inmoral y teniendo otros dioses en su corazón, en su mente. Tomar el nombre del Señor en vano es invocar al Abacadosh como testigo de una mentira. Porque usted está comprometiéndose a muchas cosas, pero no sabe qué cosas son agradables al Padre, qué cosas son desagradables. ¿Cómo puede saber una persona que le hablaron del Altísimo en 5 minutos conocer todo lo que toma algún tiempo? ¿Verdad? Entonces no le conoce, no sabe quién es Él. Por eso aquí viene la otra parte para que no tomen el nombre del Señor en vano. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en que no creyeron? ¿Y cómo creerán aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo puede conocer si no hay alguien que le enseñe y le muestre al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, a su hijo Mashiach que vino como redentor de la humanidad? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe lo que realmente está en la Escritura? Para invocar el nombre yo debo conocer a quién me estoy dirigiendo, ¿verdad? Usted no pone su vida en manos de cualquiera. Usted tiene que conocer sus responsabilidades. A muchos sí, Él te va a rescatar, te va a salvar, te va a dar pan, techo, empleo, auto. Eres soltero, entonces también te va a dar una esposa. Eres soltero, también te va a dar un esposo. Miren, miren qué bueno que es Él. ¿Verdad? Así nos evangelizaron. Pero qué tan cierto es. Y muchos, ni pan, ni techo, ni empleo. Y peor lo otro. ¿Verdad? En vez de que sea media naranja, le salió medio limón. Porque le sacó lágrimas. Porque yo debo conocerle a Él, conocer su palabra. No está lejos de ti, está en tu boca y en tu corazón. No dejen la justicia de Dios por la justicia del hombre. No, eso ya está pasado. Eso ya no sirve. Justicia de hombre.
Esta es la palabra de fe que les predicamos. Esa es la palabra de fe que predicó Pablo. Esa es la palabra de fe que predicó Yeshua, los profetas y todos los patriarcas. La Torá es el verdadero evangelio del reino. No es la oración la que les salva. Cree en Mashiach y es salvo. Pero usted tiene que saber quién es realmente ese Mashiach, cuál es su función. Muchos ni siquiera saben el concepto de Mashiach. Muchos no saben que es hijo de David. O muchos tienen la noción, pero cuando se les pregunta, a ver, deme unos 2, 3 textos, ni para atrás ni para adelante. Hasta ahí le llegó la fe. Debe manejar la espada, debe trazar. Pues, ¿cómo conocerán al Todopoderoso que puede levantar de los muertos si no hay quien les predique? Si no hay gente que esté capacitada del cielo y aquí en la tierra, como Moisés, sabiduría egipcia y sabiduría del cielo. Por eso, Yeshua se tomó la molestia de estar 3 años entrenando gente, para que sepan anunciar. Por eso se presentó después de resucitado ante ellos. Y él ordenó, vayan y hagan discípulos míos. Es nuestra tarea dar a conocer de la manera adecuada. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y ahí menciona Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Mashiach profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, que viene a traer esto, este otro, este otro, este otro y este otro. Lo que habló Abraham, lo que estuvo con Moisés, lo que anunciaron los profetas, Isaías, Zacarías, Daniel, Malaquías. Ese es el que está anunciado y que tuvo cabal cumplimiento. Que nació en Belén, de acuerdo a lo que dice el profeta Miqueas. Que iba a ser el Señor, también lo dice Miqueas. Que el Hijo del Hombre iba a ser llamado, lo que dice el profeta Daniel. Y que Él regresará, conforme Él lo anunció, pondrá su pie en el monte de los olivos, conforme dice el profeta Zacarías. Le presentaron a usted a ese Yeshua. Usted está presentando a ese Yeshua. Asegúrese de tener eso más que oraciones. La palabra no regresará vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que fue enviado. Y aquí vemos la conclusión del Shaliach. Empezó con justicia de hombre versus la justicia del Padre. Tradiciones humanas versus Torah. Y miren, concluye de una manera hermosa. Así que la fe, la emuná, es por el oír. ¿Y por el oír qué? Las tradiciones de los hombres. Por oír Torah, lo que tenían en ese tiempo, no Nuevo Testamento. La emuná es por el oír y por el oír Torah, que es la palabra de nuestro Santo Padre. Ahí se incrementa la emuná de las personas. Ahí conocerán ese Elohim Todopoderoso. Ahí conocerán al enviado que viene a liberarnos de la maldición por quebrantar la Torah y para que caminemos en Torah, para que caminemos en santidad y que nos equipa con su Ruach, con sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, temor del Padre. Y nos alistan para el Olam Abba, para la vida eterna, siempre y cuando nos mantengamos. Porque aquel quebrante la Torah, el Padre dijo, está escrito en Éxodo, que lo borrará de su libro. ¿Puede perder la salvación? Sí, si es que no cambia de vida, si es que no hay arrepentimiento. Más que oración, llevemos a la gente al arrepentimiento, a Teshuvah, a que cambie de vida. Ese es el objetivo nuestro, el objetivo que debemos plantearnos, y Raíces Hebreas va a apuntar a eso, a que cambien de vida todos y cada uno de nosotros. Romanos 10:18, más digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. ¿Qué cosa? Lo que predicó Pablo, la Torah del Padre, la justicia de Dios, testificada por la ley de Moisés y los profetas, y en carne a través del Hijo de nuestro Padre, de Yeshua HaMashiach. Muy importante que veamos y que podamos concluir y revisar y analizar de que en ninguna parte del Tanaj
Tampoco en ninguna parte de los profetas, ni en ninguna parte del pacto renovado hay oración de fe. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Ahora les invito a que se arrepientan y se conviertan. No es oración. No descartemos el poder de la oración. Pero si oro, llevémosle a la gente a que cambie de vida. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Y a muchos de ustedes les ha de haber pasado eso, ¿verdad? Que vuelve de nuevo. 5 años orando por la misma cosa. ¿Ustedes creen que sea posible eso? No es factible. La oración nunca cambiará. La Torah es la que nos va a cambiar. Y nos va a mantener en camino de santidad, en camino de